Hola, hola, queridas amigas y amigos. Pues aquí en esta segunda parte con Lolis González Sarabia, con Dolores González Sarabia, como vimos en una primera parte, pues ella nos habló de lo que es la construcción, de lo que es la paz y de lo que es la construcción de paz y qué implica. Y bueno, pues en esta segunda parte vamos a hablar de el conflicto y sus posibilidades, o sea, la posibilidad de transformación del conflicto, la visión positiva del conflicto, ¿no? Entonces, pues para quienes no nos acompañaron la vez pasada, de todas maneras los invito a ver la primera parte con ella, ¿no? Dolores González Arabia, pues bueno, pues ella es destacada, es muy reconocida en el ámbito de la construcción de paz y la transformación positiva de conflictos en México y tiene una larguísima trayectoria bueno, empezó en Chiapas, pero también, pues bueno, ha colaborado en Serapaz, que es una organización muy importante que se llama, o sea, significa Servicios de Asesoría para la Paz. Y bueno, pues es reconocida por su profundo conocimiento y experiencia en la facilitación de diálogos y procesos de negociación en contextos de alta conflictividad, ¿no? Social. Pues bueno, en Serapaz fue coordinadora de procesos de transformación positiva de conflictos. Su labor en las organizaciones, ¿no? Se ha extendido por pues ¿de cuántos años, Lolis? Muchísimos, ¿no? Más de Pues 21, sí, más de al menos 30, como unos 40, 30 no años sé, con no sé las qué, organizaciones, sí. ¿no? Sí, Y ha contribuido claro. significativamente a la consolidación de proyectos pues de paz, ¿no? Enfocados en la justicia, en la dignidad, en los procesos de transformación. Estuvo en la Comisión Nacional de Intermediación, que es la CONAI. Trabajó mucho en el caso de San Salvador Atenco, en el movimiento por la paz y justicia, por la paz con justicia y dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. De cualquier manera, pues bueno, ahí está. Y esta vez pues vamos a platicar sobre lo que es el significado del conflicto. O sea, yo siento que es muy, muy importante, Lolis, Ujú, platicar sobre eso porque vivimos en una cultura en donde pensamos que el conflicto se tiene que resolver, ¿no? ujú, Y entonces sí, pues, vivimos en función de eso y yo siento que eso nos atora. O sea, sí, no es lo mismo conflicto que ujú, violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que nos platiques en construcción de paz qué significa el conflicto, cómo se aborda el conflicto y de qué ujú. manera se aborda el conflicto para poder promover procesos de transformación, este, en la sociedad, ¿no? En todas estas dinámicas sociales encontradas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Esa es la pregunta Gracias. fundamental, ya lo vamos a ir desglosando. Muy bien, gracias. Y bueno, gracias otra vez por la invitación aquí a conversar. Y bueno, pues sí es un tema para mí nodal, en cuanto a las posibilidades que tiene tener un enfoque propositivo sobre el conflicto, ¿no? Ciertamente, como dices, tenemos en general la idea de que el conflicto es algo negativo, que hay Ujú, que evitar si es posible o que hay que gestionar para cerrar muy rápidamente. Y no lo vemos más bien como una expresión de un problema que tiene que resolverse y que por lo tanto pues es un motor de cambio para encontrar nuevas soluciones, nuevos balances de poder, redefinir relaciones, oportunidades, digamos, de abordar situaciones para encontrar nuevas alternativas, ¿no? Y entonces el conflicto en realidad ha sido el motor histórico de cambio, ¿no? ujú, Los grandes cambios casi siempre son antecedidos por conflictos, los grandes y los pequeños cambios muchas veces, pero todo depende de cómo se enfoca y se aborda el conflicto. Es parte de la cultura de paz y es un tratamiento diferente de nuestros desacuerdos, ¿no? Ahora, quizá lo primero a decir es la propia definición del conflicto. El conflicto entendido como una relación social. Bueno, estamos hablando de conflictos sociales básicamente, aunque aplicaría para otras dimensiones, pero es una relación social en la que hay una interdependencia entre dos partes, dos o más partes, ¿verdad? Que tienen o piensan que tienen
metas incompatibles. Quiere decir, metas que se obstaculizan entre sí. Entonces, existe el conflicto como una relación que puede ser muy dinámica, cambiante, en un proceso, no es tampoco un hecho que sucede en un solo momento, sino en general es un proceso, ¿no? Y pues su naturaleza puede ser muy diversa, podemos tener conflictos de relación, conflictos de intereses distribuibles, intercambiables, que son casi siempre los conflictos negociables, pero también podemos tener conflictos de derechos o conflictos sobre las estructuras más sistémicas, y los más difíciles de abordar, los conflictos de valores, ¿no? Porque ahí estamos hablando de nuestras creencias, identidades, y más básicas, ¿no? Entonces, por su naturaleza, también el conflicto puede ser distinto, puede ser complejo y tener varias de las dimensiones que acabamos de comentar, por ejemplo. Pero en general, como decíamos, el conflicto nos permite establecer situaciones, incluso en aquellas situaciones positivas de cambio, de mejora, incluso en aquellos casos en que pareciera intratable, ¿no? Como el caso de valores, decía. Pero Sí. nos puede llevar a que no negociamos nuestros valores, obviamente, pero podemos tener acuerdos de coexistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos asumido entonces que desde este entendimiento y enfoque del conflicto, el proceso de transformación lo que tiene que ver básicamente es con la posibilidad de tomar la energía negativa del conflicto, esto que nos enfrenta y nos lleva a conductas conflictivas, confrontativas, a esa energía a buscar estos procesos de transformación. Es como cambiamos la energía hacia una energía productiva, creativa, entre las partes. Y Ujú. hay que generarle condiciones a eso, ¿verdad? ¿Y cómo se le genera condiciones? ¿Cómo es la manera de abordar esos conflictos? ¿Y cómo sabes, o sea, cómo saber si los Sí. conflictos tienen que ver con valores, o sea, cómo es que la persona que construye paz puede Ujú. detectar, o probablemente también hay diferentes tipos de conflictos, ¿no? De Sí, naturaleza, de valores, de derechos, no sé. y claro, y muchas veces te digo, son complejos y tienen varios componentes, ¿no? Sí. Puede ser de derechos, de valores, de intereses, pero Entiendo. predomina alguno sobre el cual tú puedes ir trabajando. Y Ujú. bueno, lo que hacemos nosotros frente al conflicto normalmente es primero un diagnóstico, algo que nos permita precisamente caracterizarlo. Entonces, tratamos esto de identificar su naturaleza y cómo podemos saber qué tipo de conflicto es. Quizá de las cosas más interesantes del conflicto. Bueno, voy un poquito en el orden, así que nosotros lo hacemos una es clarificar muy bien, precisar de qué conflicto estamos hablando, porque muchos de los conflictos sociales son parte de sistemas conflictivos más amplios, Mm. en donde hay un conflicto estructural y hay un conflicto político, pero dentro hay un conflicto de dos partes, en fin. Entonces, un poco en ese universo de relaciones y conflictividades, identificar sobre qué conflicto queremos trabajar específicamente y tratar de definirlo. Es el conflicto entre, voy a poner uno muy clásico, pero puede ser entre la autoridad local y los vendedores ambulantes por el uso de la vía pública, ¿no? O sea, ese conflicto es el que quiero abordar ahorita, aunque tenga otros factores y otros conflictos, relacionados. Pero bueno, una es como identificar a qué conflicto nos referimos, entonces entender cuáles son las partes del conflicto. Ahí muchas veces lo que hacemos es primero tener mucha claridad de cuáles son las partes principales para no equivocarnos y meternos un actor secundario o un actor que aparece mucho, pero en realidad no es el que tiene ni el interés ni la decisión principal sobre el conflicto. Entonces, identificar muy bien las partes y lo que es a veces más complejo es lo que llamamos la manzana de la discordia o la agenda del conflicto, ¿no? Mm. Que es cuál es el objeto de la disputa en un conflicto. Y pues hacemos un ejercicio que
parte de reconocer que en un conflicto las partes pueden tener necesidades más allá de cómo se solucione, necesidades o preocupaciones legítimas, objetivas, y que por lo tanto, pues lo primero que tenemos que reconocer es esta parte de necesidades y preocupaciones, ¿no? Y después está la parte de cómo se resuelven esas necesidades, que son los intereses. ujú, Y ahí, en los intereses es ver, por ejemplo, si es un conflicto que tiene que ver con una parcela de tierra, ¿no? En una comunidad, ambas partes pueden necesitar la tierra, si son campesinos y la siembran, es parte de sus necesidades. La manera en que resuelven el hecho de estar peleando la misma parcela de tierras es donde puedes encontrar una posibilidad de solución, que es a esa necesidad cuántas soluciones le puedo construir. Esa parcela, cómo la podemos distribuir, qué tipo de negociación podemos establecer, cómo le podemos crear valor a esa negociación. Es decir, además de la parcela, incorporar otras cosas para que en esa negociación haya valor agregado y se pueda hacer una mejor distribución. En fin, la parte de los intereses es muy importante, es la parte donde hay que tener más claridad ya no de lo que necesitan, sino de lo que quieren las partes. Y finalmente, distinguirla del discurso, ¿no? De la parte más de juicios de valor y de discursos que hacemos en un conflicto y que son pues, las posiciones. Entonces, a la hora de establecer esto, ya podemos intentar ver qué es lo que está de fondo. Si estamos hablando que es un conflicto de valores típico, por ejemplo, es el que tiene que ver con el derecho al aborto, a la eutanasia, a cosas que implican elementos morales o religiosos de las personas, y que, bueno, tienen un tratamiento distinto en el sentido de que no los puedes llevar a una negociación, pero sí los puedes llevar a un tipo de acuerdo de convivencia, respeto mutuo, etcétera. Entonces, o por si es un conflicto de intereses en el que puedas distribuir, por ejemplo, el poder es algo que puedes distribuir, el protagonismo es algo que puedes distribuir, los recursos materiales, en fin, hay muchas cosas que se pueden distribuir y esas sí es más recomendable llevarlas a un proceso de diálogo y negociación. Ese es un método privilegiado para la transformación de conflictos. ujú, Y en el caso de las posiciones, el reconocimiento mutuo sin esperar que yo adopte tus posturas o que tú adoptes mis posturas, ¿no? Esos son valorativas y discursivas, tienen que ver con nuestras identidades y ahí no pretender necesariamente construir una sola cosa. Entonces, pues yo pienso que el gran dilema es encontrar siempre cuáles son los temas principales en disputa, cómo podemos estudiarlos, reconocerlos, caracterizarlos, cuántas soluciones podemos construir alrededor de esos temas en disputa y con qué método podemos abordar la construcción de un acuerdo alrededor de esto, ¿no? ujú, Y entonces, por ponerte un ejemplo que es más actual, pero están las madres buscadoras pidiendo al Estado que genere las condiciones para encontrar a sus hijos, localizar, encontrar, identificar. Este, como cada quien lo quiere, puede ser muy diferente. Ellas necesitan una solución urgente, un compromiso claro, todos los recursos necesarios. ¿Qué causa puede haber más legítima que buscar a una hija o un hijo, ¿no? Y del lado del gobierno, pues está muy probablemente la necesidad de generar pues, los andamiajes institucionales, presupuestales, estratégicos, políticos para tratar de hacer eso. Y se trata de llegar a la mesa tratando de encontrar cómo, de la manera más urgente, solidaria, participativa, se pueden ir trabajando en el diseño de estos andamiajes y se le puede dar voz y voto, digamos, a las mujeres buscadoras para que pongan no solo su experiencia, sino toda la energía que tienen alrededor de una posibilidad de búsqueda o de identificación, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, son como estos espacios en los que el proceso de transformación, te digo, implica pasar de una situación de confrontación y usar esa energía para generar cambios deseados, ¿no?
es muy importante que sepamos qué cambios queremos lograr. Claro. A veces no sabemos, ¿no? El conflicto nos puede llevar a una disputa de no y solo de nos, y lo que es muy importante es pasar a los sís, a la propuesta. Mm, Y en el acompañamiento, en los procesos de transformación de conflicto, pues se hace un trabajo fuerte de construcción de agenda, mm, de ayudar incluso a las partes a identificar esas propuestas diversas de salida, ¿no? ujú, Entonces, pues a mayor número de propuestas, mejores posibilidades de ir construyendo acuerdos aceptables para ambas partes. bueno, también, cómo se acerca la persona constructora, o sea, la persona mediadora? ¿Cómo es el Ujú, acercamiento? O sea, hablando de las conflictividades, o sea, es mediadora, pero que tiene que tener una postura neutral. O sea, ¿cómo es que ve el conflicto? ¿Cómo ve ujú, las posturas de justicia, injusticia? Cómo es ese proceso sí. en ustedes específicamente? Sí, bueno, en el caso de nosotros, yo, es un aprendizaje que tengo por mis años de experiencia en Serapaz y pues que inició, como decías tú, en los diálogos de paz en Chiapas y después nos fuimos formando y pues ya en muchas experiencias teniendo un aprendizaje colectivo de enorme riqueza. En el caso nuestro, que es una mediación civil, no es una mediación profesional que se contrata, no es una mediación institucional. Por ejemplo, en los juzgados hay muchos mediadores, ¿no? Ujú, Para la búsqueda alternativa de soluciones, conciliación, etcétera, a problemas judiciales o procesales. En este caso es una mediación civil y nosotros teníamos algunas divisas, digamos, precisamente para responder las preguntas que haces. Una es, nosotros vamos a un conflicto, solamente cuando el actor social o uno de los actores sociales nos lo pide, digamos, o nos invita a participar, ¿no? el actor social, entre paréntesis, es como es la víctima, ¿no? Es Digamos. la víctima o el movimiento social, ¿no? Ajá, Que ok. algunos se asumen más como organización, movimiento, otros puede ser como víctimas. Entonces, quiero decir frente al gobierno, ¿no? Cuando es un conflicto entre gobierno o empresas con un actor social, vamos siempre por la vía del actor social. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a la mediación, lo más importante y el poder mayor que tienes como mediador es la confianza de las partes. Y es mucho más difícil tener la confianza de los actores sociales que de los actores gubernamentales, ¿no? Entonces, nosotros siempre cuidamos que el punto de entrada sea vía el movimiento y desde esa confianza ir construyendo condiciones de hacer un proceso de transformación. Entonces, entramos ahí, nos declaramos no neutrales ante las causas, o sea, tenemos pues un posicionamiento, una historia que nos ubica del lado, pues, de las causas que consideramos justas y legítimas, igual de los actores justos y legítimos, Ujú, pero sí nos declaramos imparciales en el proceso. Quiere decir que vamos a cuidar que ese proceso sea confiable para las dos partes y realmente puedan apostar por construir ahí soluciones en los que ellos saben que pues va a haber una escucha de todos, van a ser tomadas en cuenta sus preocupaciones, va a haber un respeto para ambas partes, etcétera. Entonces ponemos, digamos, nuestro aporte principal en el proceso ah, de la transformación, ¿no? Sabiendo que si hay una lectura de una mediación civil de estas características, más próxima a los actores y a las agendas sociales, tenemos que construir la confiabilidad a partir de las reglas y de la manera de ir haciendo toda la mediación o todo el proceso de acercamiento. Digamos, en el caso nuestro, estoy hablando de Serapaz, pero yo también después, digamos, más allá de Serapaz, es que ya hay una cierta referencialidad, ¿no? La gente sabe que te dedicas a eso, que lo conoces, y entonces, pues nos han buscado desde hace muchos años para
abordar esos conflictos y que pueden ser de estos conflictos que nosotros decimos de alto impacto, como los que mencionabas, en donde está, pues sí, los conflictos de Chiapas, Atenco, los de Oaxaca, los magisteriales, que son grandes conflictos, o pequeños conflictos de las organizaciones, por ejemplo, grupales, de redes, en las que creemos que también tenemos que hacer un aporte para ayudar a consolidar esos esfuerzos organizativos, a su interior, ¿no? Ujú. Entonces, trabajamos como en estas dos dimensiones, en el fortalecimiento de los procesos sociales y también en sus procesos de diálogo y negociación con el gobierno o con los gobiernos, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacen como en esta imparcialidad, ¿no? Que no neutralidad, pero la imparcialidad, Sí, observan, o sea, porque claro, también están como en medio, ¿no? Es mm, como generar una causa justa para todas las partes involucradas. sí, Entonces, ¿en qué se fijan? O sea, ¿cuáles son los sí, detalles en los que se fijan para no caer tampoco en el asunto de una manipulación? ¿Sí me explico? O sea, sí. es decir, se fijan en un momento dado en aquellas causas que pueden ser injustas y entonces ahí van como determinando las cosas que se tienen que erradicar y también para hacer consensos van viendo cuáles son las dinámicas en las que, digamos, como de un grupo y del otro pueden generar como una sinergia o puntos en común. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen realmente para poder generar condiciones para una negociación equitativa? Sí, pues mira, a ver, hablando del tema de la imparcialidad, pues la acompañamos también de algo que se llama la multiparcialidad, ¿no? Que es, tú hablas con ambas partes constantemente para que puedan también tener una mayor apertura a entender la racionalidad de cada quien. Es la racionalidad de una autoridad gubernamental puede ser muy diferente a la racionalidad de un dirigente social, magisterial, por ejemplo, ¿no? O sea, la historia, el entorno, la formación, la visión del mundo, pues son muy diferentes. Entonces, ese es un vaivén que ayuda muchas veces a entender el enfoque desde la comprensión de que tenemos como estas identidades distintas, ¿no? Entonces, eso es una parte. Yo creo que esta idea de ayudar a entender las racionalidades y pensar qué es lo que el otro espera, qué es lo que el otro necesita, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, ¿no? Y estar un poco en ese juego también para lograr mayor apertura y flexibilidad a la construcción de otras soluciones y no solo de aquellas que partimos. Hay un ejercicio de escucha muy fuerte. La otra es, pues claro, son en muchos, muchos casos conflictos muy asimétricos. O sea, hay un poder instituido muy fuerte, ser gubernamental o económico, y hay una pequeña comunidad o una organización, en la que hay un desbalance de poder importante. Ahí nosotros lo que usamos es una figura que es el sube y baja, que es si tienes un gordo muy fuerte acá y un flaquito muy aquí, pues siempre va a estar el... Entonces, ¿cómo equilibras la mesa? Entonces, bueno, las organizaciones que tienen muchos recursos de movilización, de incidencia, etcétera, pues le equilibran con sus propios recursos. Pero si no es el caso, es precisamente la mediación la que se puede correr en el eje para buscar un mayor equilibrio, ¿no? Y tratar de acercar más recursos a la parte más débil, que pues son recursos que tienen que ver con su posibilidad, decíamos, de definir su agenda, de tener un respaldo social, de tener un tipo de incidencia, de tal manera que vayas buscando el mayor equilibrio posible en la mesa. Te toca ser guardián como mediador del equilibrio de poder, ¿no? Así como tienes que ser guardián de la construcción de acuerdos, tienes que ser guardián del equilibrio de poder también, para que esa mesa, como dices tú, logre soluciones justas, creativas en términos de nuevas posibilidades propositivas, ¿no? O sea, que nos permitan hacer esos cambios. Entonces, legítimas. Entonces, para que las soluciones sean así, pues estas son como algunas de las condiciones.
Y la otra tercera es el diálogo mismo, la manera en que se hace el intercambio, el proceso de comunicación en la mesa. Ujú, Es muy importante, para lo cual tú tienes que tener un entendimiento más o menos claro de la agenda, tienes que tener un cierto conocimiento de los interlocutores y de sus perspectivas, ¿no? Pero ayudar con una comunicación que pues sea asertiva, que se dé el proceso de escucha, que se vayan haciendo la síntesis, que permitan recoger los niveles de consenso y avance, clarificando cada vez dónde va quedando el espacio de la diferencia. Y si es posible, acrecentar el del consenso, disminuir el de la diferencia en los diferentes componentes del conflicto, ¿no? De tal manera que cada vez por aproximaciones, pues sea más fácil llegar al punto de un acuerdo, ¿no? A ayudar a las partes a que este acuerdo sea posible, pues acercando también referencias que pueden ser o legales o de otros ejemplos, etcétera. Entonces, pues sí, le vas creando una serie de condiciones, a la mesa para que pueda ocurrir una solución final, ¿no? ujú, Ahora, puede haber procesos en los que apostemos porque este diálogo y negociación en un conflicto tenga una solución estratégica. Pero hay otras mesas que son tácticas, ¿no? Cuando el conflicto no tiene todavía condiciones de avanzar hacia esa solución, porque no hay confianza, porque hay mucho desequilibrio, porque lo que se necesita en ese momento es distender el conflicto, todavía tiene, digamos, una connotación muy confrontativa o violenta. Entonces, ir a una mesa táctica ayuda a ganar tiempo, a distender, a que las partes escuchen todavía sin mucha apuesta de la solución, pero es un paso previo importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que tal como suceden las cosas en la complejidad del país ahora, pues tenemos muchos tipos de mesas y algunas logran soluciones de fondo y otras pues permiten apenas acercamientos para que en un momento dado y en mejores condiciones se puedan abordar agendas más estratégicas. Oye, ¿y cómo es una mesa táctica? ¿A qué te refieres? Una mesa táctica es cuando tú no estás todavía convencido que la solución que necesitas se va a resolver en una mesa. Ujú, Te voy a decir, por ejemplo, en un caso, un megaproyecto y una comunidad o una serie de comunidades que se oponen y que saben que apuestan por una solución de tipo judicial, por ejemplo, ¿no? Es un amparo que tenga la obra saben que como es lo que llamamos un bien disensual, o sea, no es un solo bien que se disputan dos partes, es difícil acordarlo en la mesa, pero puedes ir a la mesa porque sintiéndote en condiciones desfavorables, esa mesa a qué te puede ayudar. ah, Te puede ayudar a darte, bueno, reconocimiento como interlocutor, visibilidad pública, recuperar información, generar un canal de comunicación. Entonces, táctica porque todavía no estás apostando a que ahí va a ser la solución estratégica. ujú, Estás ganando tiempo y estás ganando presencia, estás ganando poder para en un momento dado con la solución legal o esto, tengas mejores condiciones de amarrar un proceso de solución. ujú, Eso es una mesa táctica. O cuando está a punto de suceder una represión o, vamos, puede haber diferentes motivaciones. Casi siempre es en un momento en que sientes que no tienes el poder suficiente para lograr una solución estratégica en la mesa. ujú. Oye, y bueno, varias preguntas aquí. Por ejemplo, las personas mediadoras, ¿no? Que están en en un conflicto. ¿En qué momento, o sea, cuáles son estas medidas que tienen para acercarse y para alejarse? O sea, ¿en qué momento tienen que tomar esta distancia y luego volverse a acercar? ¿Sí me explicó? O sea, Sí. porque entiendo que hay momentos de acercamiento y de alejamiento también para permitir que las personas en conflicto sean las tomadoras de decisiones, todo ese tipo Sí. de cosas. Cómo le hacen para determinar eso y qué es lo que los mueve a hacer? O sea, ¿en qué momento se separan y en qué momento vuelven a abordar el conflicto? Pues mira, las relaciones pueden ser muy diversas, estoy pensando, ¿no? Porque hay veces que los propios actores sociales están haciendo su proceso de retroalimentación,
en un diálogo constante con la mediación, ¿no? Pero hay veces que no. Y lo que es un principio de la mediación, o sea, no quiere decir que ellos tienen su espacio y tú solamente estás haciendo el ejercicio de facilitación y mediación, porque hay niveles de mediación más con diferentes mandatos, ¿no? Puede ser un nivel muy sencillo, solamente de una facilitación que permita que ese diálogo avance. Puede ser una mediación que pueda sugerir formulaciones de consenso. Puede ser una mediación que sea muy proactiva, digamos, en acercar información a la mesa, en fin. Depende del mandato muchas veces, pero lo que sí es una regla de toda mediación es que tú no puedes decidir por las partes, ¿no? Y ese espacio que dices lo tienes que salvaguardar siempre. Aunque tú estés muy convencida o convencido de que hay una mejor solución, no puedes tomar ese papel, ¿no? No tienes poder autoritario, no lo debes tener. Debes tener siempre una relación de confidencialidad con las partes para que puedan, en todo caso, de una manera muy abierta, expresar sus preocupaciones o dudas o malestares. Y como te decía, la cuestión principal a salvaguardar es la confianza. Uno siempre tiene que cuidar que la integridad de las partes quede salvaguardada ahí, ¿no? La integridad me refiero a las personas, a su dignidad, a sus valores básicos, deben estar protegidos en este proceso de diálogo y negociación, ¿no? Y bueno, ya sabemos que hay cosas que no se pueden poner en riesgo, como dices tú, que es pues administrar una mesa, manipular una mesa. Si eso está sucediendo y tú te das cuenta, pues éticamente debes parar ese proceso, ¿no? Es lo que hizo don Samuel Ruiz en 1998, cuando decide disolver la CONAIE. Él dice, yo ya no veo condiciones de diálogo, al menos en el esquema que tenemos hoy ahora, y por lo tanto yo propongo disolver la mediación y reconocer que en este momento no hay condiciones de diálogo, ¿no? Entonces, es con una actitud honesta de mediación, de decir, no, no lo vemos, no vamos a sostener una simulación, que no lleva a ningún lado, ¿no? Por ejemplo. O sea, detectar cuando ya no hay condiciones de diálogo, es porque ya está como escalando hacia la violencia, esas condiciones, o, Pues es que puede ser la violencia, pero puede ser el desgaste. ah, Ya que hay una mesa y otra mesa y no se avanza, cada vez vienen funcionarios con menos capacidad de negociación, también de la otra parte puede haber un cansancio. Entonces, tú ya ves que es una mesa que no va a dar las soluciones necesarias. ujú, Y lo más honesto te digo, es entonces cambiar la estrategia, porque finalmente, pues una mesa es una de las estrategias en la transformación del conflicto, ¿no? ujú, El conflicto en su transformación tiene la posibilidad de ir a una negociación, pero a veces no se va a una negociación, sino se opta por ir a una demanda de derechos humanos o a una demanda penal o legal, digamos, buscar más respaldo social a través de estrategias de comunicación, buscar más aliados, o sea, hay múltiples estrategias en juego. Entonces a veces bajas esa porque no da y se trabaja en otras arenas, ¿no? Para tratar de encontrar una solución. no, Que depende, pero hay conflictos que son difíciles en las mesas también, ¿no? y sobre todo que yo creo que es importante como mencionar que los conflictos no es un grupo contra otro, ¿no? O sea, casi siempre los conflictos son multidimensionales, ¿no? Así es. No, en realidad, dentro de un conflicto hay muchos conflictos internos que se tienen que ir abordando, ¿no? Sí, creo que decía, o sea, casi siempre un conflicto está en un sistema de conflictos, ¿no? Un conflicto social. Tiene todas estas relaciones involucradas. Incluso lo que dices, ¿no? No mapeamos solamente estas dos partes y el objeto de disputa, sino ya cuando se avance en el diagnóstico, tenemos que mapear todas las relaciones que tienen, las relaciones, las correlaciones que tienen los diferentes actores para entender esto, ¿no? Lo que dices me parece muy importante, todas las dimensiones que se juegan, porque pues en un conflicto está desde
sobre todo pensando, por ejemplo, en un conflicto, un megaproyecto, dentro de la comunidad puedes encontrar otro conflicto. O sea, hay cuatro niveles, vamos a poner, en un conflicto por un megaproyecto. Está un gran conflicto sistémico estructural por el modelo de desarrollo. Ujú, Ese es el conflicto principal, digamos, el más estructural, que no lo vamos a resolver en ninguna mesa, pero está ahí. Está el conflicto directamente en el territorio por cómo se ocupa ese territorio, por una carretera o por otras cosas para la comunidad. Y tenemos muchas veces, tenemos el conflicto de condiciones políticas, que es quién va a decidir, cómo va a decidir, cómo se usa el territorio, que es el que decimos las condiciones políticas ujú. de esa decisión. ¿Dónde se va a establecer? ¿Va a ser un juez? ¿Va a ser una consulta? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser la zona? Y la otro nivel muy frecuente en los conflictos socioambientales son los conflictos internos en las comunidades a favor y en contra de la obra, ¿no? Entonces, como dices tú, los conflictos tienen casi siempre un sistema de conflictos y muchas dimensiones involucradas. Los conflictos sociales complejos, ¿no? Hay unos que son menos complejos que otros, pero estos que hoy estamos viendo, pues todos los días, los socioambientales, los de madres buscadoras, los de género, tienen muchos procesos involucrados, ¿no? Los contextos, las condiciones, etcétera, ¿no? Sí. Los Eh, actores, los sí, interlocutores varios, sí. y además, bueno, lo que entiendo también que el conflicto se aborda desde esta, o sea, o sea, de repente puede cambiar, o sea, las condiciones cambian, ¿no? Claro, Lo imprevisible, digamos que sí, tienen que contemplar la imprevisibilidad de la conflictividad, ¿no? Porque igual se mueve para un lado, se mueve para el otro, no puedes predecir, ¿no? Es exacto. decir, la persona mediadora se tiene que ir moviendo de acuerdo con Sí, el conflicto y con las condiciones que se van presentando, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y tienes que estar abierto a que aunque tú estuvieras muy convencido de que había una ruta, pues esa ruta puede no haber sido la mejor y entonces te tienes que mover inmediatamente, tienes que seguir a las partes. Yo he estado en varios casos en los que, digamos, si a mí me hubieran dejado decidir, pues yo hubiera decidido una cosa muy diferente a lo que pasó, Ujú, pero uno como no decide, pues vas, ¿no? Con ellos a la otra arena en donde se están moviendo para tratar de seguir articulando posibilidades de solución. Otra de las cosas que yo creo que es interesante lo que dices, porque es un proceso y siendo conflictos sociales, van comunicándose socialmente también hacia un entorno más amplio. Es que creo que parte del proceso de construcción de paz es que la sociedad se convierta un poco en este espacio desde el cual se pidan soluciones positivas de los conflictos, ¿no? Tenemos una educación de evitar el conflicto, pero evitamos pidiendo que no verlo, o ujú, que se encierre a los que se están movilizando, o que no existe el conflicto. Entonces, en estos procesos, digamos, una de las dimensiones importantes es la conexión con la sociedad y la idea que la sociedad se pueda conectar con las posibilidades de solución. Y se crea lo que se llama un tercer lado, que es que todo mundo ayuda desde donde está y desde diferentes lugares contribuye a la solución de ese conflicto, ¿no? Creo que hay, por ejemplo, el conflicto que estamos ahorita viviendo muy, inmediatamente, el de la gentrificación, que es ujú, igual un conflicto súper complejo. Se le está empezando a construir una ruta, pero es un conflicto en el que la sociedad empieza a posicionarse, ¿no? Y yo creo que es muy importante en este momento realmente acudir a la sociedad para que se haga un entorno favorable a la búsqueda de soluciones, ¿no? ujú. Ahora, en los conflictos, digo, siempre te he escuchado decir, ¿no? Que es como irte a las causas del conflicto, ¿no? Sí, Es decir, es como tú entiendes un conflicto y no es nada más sí, abordarlo y ya, ¿no? Sino que tienes que hacer todo un proceso de investigación con las eso es. diferentes partes, ¿no? Para poder Ujú. entender cuáles fueron las causas que generaron un Detonaron, conflicto sí, específico, ¿no? Uno es cómo llegan a esas causas, por un lado, o sea, los grupos en conflicto, cómo
me imagino que la construcción de confianza hace que puedan ir como permeando y ir llegando, digamos, como a la causa sustantiva del conflicto. Y con base en eso, también has platicado como de los puntos de inflexión. ¿Hay una relación entre esas causas y los puntos de inflexión que pueden generar cambios sustantivos en las relaciones? Pues mira, cuando puntos de inflexión, Bueno, digamos, primero, ¿cómo puestos en llegar? la escala del conflicto, ¿no? Sí. Que hay puntos de inflexión que pueden ser de un alto impacto social o hay puntos de inflexión que son para ese caso de proceso específico. Pero sí, cuando hacemos esta discusión inicial del análisis del conflicto, el diagnóstico, vemos las causas, porque el proceso de transformación de conflictos, a diferencia de otras metodologías que ya ni las voy a pero esta metodología tiene como, digamos, su premisa fundamental que todo conflicto social pues tiene su origen en las estructuras, ¿no? Y que por lo tanto el proceso de solución que busquemos tiene que dirigirse también hacia un cambio de estructuras. No es que la vaya a cambiar en ese momento, Ujú, pero que tenga un contenido transformador de esas condiciones que generaron la injusticia. ujú, Entonces, como dices, identificar de dónde se genera la injusticia y que el tipo de solución que logremos abone de alguna manera al cambio de esas condiciones. Esos son los cambios deseados, no solo para mejorar la solución inmediata, sino para tener como una dirección del cambio estructural que necesitamos, ¿no? Estar en la dirección del cambio estructural que necesitamos. Voy a poner ejemplo exacto del tema de gentrificación, porque allí de fondo, digamos, estructuralmente está el tema de la desigualdad en el acceso a la vivienda por las situaciones económicas y ujú. más ahora con los jóvenes que tienen una posibilidad mucho más precaria de acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, ahí está de fondo, el conflicto se ha manifestado, se entiendo que han escuchado y se han integrado una primera propuesta de soluciones. Eso le falta todavía mucho por procesarse, Ujú. pero son soluciones que tendrían que, digamos, atender a estas causas de desigualdad, que no es, bueno, está el tema de controlar las rentas, poner más vivienda, pero ¿cómo hacemos para ir modificando realmente las estructuras que le permitan a los jóvenes acceder o ejercer plenamente su derecho a la vivienda, ¿no? O sea, tiene que estar de fondo en esta reflexión. Yo entiendo que un poco en el planteamiento está, habrá que ver si las medidas y las estrategias que se están acordando abonan o no, pero esa tendría que ser como la intención final, ¿no? Ujú. que los, que en general la gente no tenga que desplazarse por pobreza, digamos, o por falta de recursos de su lugar de vida, que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Esto implica cambios estructurales profundos, ¿no? O sea, Hoy, sí, hoy. no te decir, hoy se empiezan a dar soluciones que de inmediato se pueden implementar, pero esas soluciones deben empezar a transformar ese transformo. O Está sea, al ahí, ¿no? final de cuentas, lo que se busca siempre en construcción de paz y en los procesos de conflictos es justamente dar con, como dices, las causas estructurales, pues tiene que ver con la violencia estructural, ¿no? Con todas estas particularidades muy sutiles que Sí, normalmente no se ven y que son las generadoras de todas las violencias exacto. que ya se pueden ir viendo, ¿no? Entonces, al final, pues los procesos son largos, pero sí generan una paz más duradera, porque te vas al fondo, ¿no? Sí, por eso con la construcción de paz es mucho construcción de condiciones, porque la idea de la paz es como una idea un poco de la utopía, ¿no? Es un estado que anhelamos, pero es un estado ideal hasta cierto punto. Ujú. Y lo que tú vas creando son condiciones que nos acercan en un proceso. Y es importante en ese proceso, pues saber que tenemos que ir construyendo pasos que nos acerquen, ¿no? Por eso digo yo, hay soluciones que hoy por hoy pueden ser útiles para resolver problemas específicos, inmediatos, para construir acuerdos y mejorar relaciones, pero que no son todavía soluciones totales, aunque
avanzan en esa dirección, diría yo, ¿no? Oye, y bueno, un poco con esta sensación social de que las cosas no se resuelven, si nos pudieras más o menos decir o dar ejemplos de el tipo de conflictos en los cuales tú has tenido experiencia, ¿no? De esta transformación, Ajá. que han sido conflictos importantes en México, pero que pues no se ven, o sea, no se anuncian, no se dice en qué medida se van transformando. ¿Tú qué ejemplos nos puedes dar de qué manera se ha transformado algún conflicto importante en México y hasta dónde ha llegado? ¿Sí me explico? ¿Y qué se espera en Sí. ese Sí. sentido también? Mira, te voy a dar algunos ejemplos, no desarrollados muy, pero que son conocidos, no desarrollados muy profundamente, pero está el conflicto de el aeropuerto de Texcoco y las comunidades del lago, por ejemplo, ¿no? Que construyeron una solución, en la que había más actores involucrados, porque también entró todo el tema ambiental como un eje fundamental de esa decisión. Pero bueno, es un conflicto en que la comunidad tenía claro, no solo que no quería el aeropuerto, sino que quería restaurar un sistema ambiental y social. Ujú, Y eso pues permitió ir generando condiciones de respaldo y avance. Yo sé que es un tema muy complejo, pero esa fue una larga negociación. Es un conflicto, duró muchos años y el proceso ya de definiciones y lo que ha seguido, pues han sido sucesivas mesas de trabajo, y de en donde hay negociación entre el acuerdos y gobierno y desacuerdos. las personas locales y todo eso, ¿quiénes Claro, intervienen? todas las comunidades locales, los ambientalistas, hay múltiples actores articulados ahí. Ujú, Pero es un conflicto que logró una salida. Hay uno que es muy famoso, la carretera de Xochicuautla, ujú. la de Contader también que va a Toluca, y ahí se logró, era un conflicto que tenía una carretera que cortaba el paso entre las comunidades otomís de la zona y su bosque sagrado, su bosque de agua. Y entonces lograron una negociación con un retraso, un trazo nuevo de la carretera, perdón, con puentes y desniveles y túneles y todo, que mantuvo el acceso de la comunidad a su bosque, les dio contraprestaciones también por permitir el paso de la carretera, se logró. Está, yo diría, en el caso, por ejemplo, de los colectivos de búsqueda, desde muy al principio fue este impulso que tuvieron por generarse un marco de derechos, primero como víctimas. Ese fue el conflicto que abordó el Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad, un reconocimiento y marco de derechos para las víctimas. Luego, a partir de lo que se va organizando, se logra una ley general de desaparición para los colectivos que hacían búsqueda. Todo fue impulsado por las familias en situaciones de mucha movilización y presión y lograron construir un andamiaje, digamos, de, para la búsqueda, la localización y la identificación, que fue una manera de resolver un conflicto. Se hicieron modelos locales muy importantes en Coahuila, en Veracruz, y una solución de carácter nacional. No es total, pero es de avance. Entonces, yo digo, sí hay muchos conflictos que logran encontrar un camino. Ajá, Es difícil, el tema de la confianza es difícil y yo también estoy convencida de que los actores sociales que apuestan por estrategias de solución pactada, avanzan, pero tienen costos políticos, ¿no? No, no es fácil desde los movimientos sociales aceptar las soluciones totales en la mesa, ¿no? Ahí también hay un tema de posiciones que es complejo, ¿no? como, Entre como, la impugnación y la construcción de consensos. Pero como bueno, sí político. los ha habido y son conflictos de alto impacto interesantes. Ujú. Locales hay muchos más que son de menor escala y que pues se pueden trabajar y se trabajan constantemente en los estados o en otros niveles que no son como el nivel más alto, digamos, de decisiones públicas o de la agenda pública, pero que logran encontrar estas rutas, ¿no?
Decías de los costos políticos, ¿como qué costos políticos, por ejemplo? Porque, por ejemplo, eh, en el caso de Xochicuautla que hace, o de los yaquis, por ejemplo, que también aceptaron que hubiera una redefinición de la ruta del gasoducto, este, es pasar del no al gasoducto o de no a la termoeléctrica o de no a la carretera a un esquema de negociación. Ah, Esto, como está, digamos, decía yo, la otra dimensión, la dimensión de los dos modelos de desarrollo, ujú. el costo político es haber cedido quizás en términos del conflicto estructural y modelo de desarrollo. Ah, ok, No ok. sé si me explico, ¿no? Sobre todo con sus organizaciones pares y afines. Ujú, Entonces, eso puede tener un costo, cuando a veces no tienes condiciones, porque no tenemos en este momento condiciones que más quisiéramos, de cambiar el modelo económico en esos conflictos específicamente, ¿no? Porque estas compañeros y organizaciones todos los días tratan de hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Antisistémica, por decirlo así, ujú, pero pues van aceptando soluciones parciales y eso, pues el de ir aceptando cierto gradualismo, soluciones parciales o inmediatas en los conflictos, en algunos casos puede resultar en una diferencia política, ¿no? ujú. A Y eso me refiero. Sí, ahora, ¿cuándo es cuando se determina en qué momento ya la persona mediadora o la organización mediadora ya se, o sea, como que ya dejó de estar como presente en ese conflicto? ¿Sí me explico? O sea, con sí, esta dinámica de que se transforma, pero nunca se sí, soluciona y que puedes tener siguen los soluciones procesos. parciales, ¿en qué momento la organización o las personas mediadoras, quienes estén participando, dicen, hasta aquí ya llegó el asunto? Y cómo también como ponen este límite, digamos, porque si no Sí, puede ser de eterno, sí, eterno, ¿no? El asunto. Ajá. sí. Bueno, hay dos cosas. Una es, quizá lo más complicado realmente en la solución de un conflicto es implementar los acuerdos. Mm, Hay muchas veces que tú tienes una buena salida en la mesa, pero a la hora de la implementación de los acuerdos se reducen, se desconocen, se aplican parcialmente, en fin. mm, Entonces, hay veces que es muy importante mantenerse, al menos en la primera parte de la implementación, tratar de que la implementación sea pronto, no se tarde para que se ponga en marcha, ¿no? ujú, ujú, Porque si no sería solo al cerrar la mesa ya terminaste, pero dejar en ruta la implementación es muy importante. Depende, yo pienso, de cuál es el acuerdo con los actores. No hay veces que hemos estado largo en el proceso de implementación y hay veces que en la mesa se cierra la tarea, ¿no? Pero tiene que ver también, yo pienso que con la autonomía, la madurez, la claridad que tienen los propios actores para ir tomando de manera ya totalmente autónoma estas posibilidades, porque finalmente, pues lo que es la mediación es la asistencia, o sea, asistencia en sentido de que es un diálogo asistido, mm, es un acuerdo asistido, ¿no? Entonces, que ya no es necesario tener ese tipo de asistencia, ¿no? ujú, De apoyo, de acompañamiento, porque hay ya un diálogo directo importante entre las partes, porque se han construido confianza entre ellas, porque hay mecanismos que les permiten prescindir de la mediación, ¿no? Y ujú, en realidad es lo deseable. Lo deseable es que ellos tengan la madurez ya de en un momento dado o el proceso logre la madurez ya de que sea un diálogo directo, ¿no? mm. A eso hay que apuntar, yo creo, siempre como mediador, a que esta fortaleza se vaya construyendo, ¿no? A crear como esos puentes, ¿no? De comunicación y en Exacto. un momento dado ya poderse de retirar para que ya haya una relación más Sí, armónica, por decirlo de alguna manera, y ya pueda, ¿no? Ya entre ellos puedan ejercer como esta, así es. ¿no? Pasar como a otra etapa, ¿no? Sí, De su propio conflicto. sí, porque el conflicto tiene sus etapas y ya sería pasar a Y otra ya etapa. pasar a la siguiente etapa. Ahora, ¿tú consideras que la sociedad es importante que entienda
o sea, que comprendamos, digamos, lo que significa construir paz, lo que significa una mediación de conflictos y lo que significa abordar la conflictividad. O sea, estamos hablando en términos sociales, pero Sí, digamos, como tener una idea como más clara de lo que significa el conflicto justamente para poder generar mejores relaciones. Esa es no, una yo pregunta y la totalmente. otra es eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería el mensaje que le dirigirías a la sociedad en ese sentido para poder Claro, sí, ahorita enfrentar? nos hablamos mucho del conflicto social, pero efectivamente el conflicto es algo totalmente inherente a nuestra vida y empieza, decíamos, desde la mañana, a lo mejor desde quien prepara el desayuno, lo que sea, ¿no? O sea, por muchas cosas nos pueden poner en una situación de pequeños o grandes conflictos. Entonces, reconociendo eso, sí creo que sería una habilidad, o sea, no solo es una habilidad, sino el enfoque sobre el conflicto nos daría la posibilidad de vivirlo de otra manera y de concebirlo como una oportunidad, como decíamos, ¿no? Entonces, sí me parece que debe ser parte de nuestra formación más básica, esta cierta capacidad, primero, de ver el conflicto de una manera distinta y segundo, de tener algunas habilidades o destrezas para abordarlo, ¿no? Ujú, Y con esta posibilidad de transformarlo. Creo que eso nos evitaría muchísimos problemas que dejamos crecer porque no tuvimos en su momento las herramientas para trabajar esos conflictos de otra manera. Entonces, hay escuelas que sé que lo trabajan y lo tienen ya muy integrado y me parece una cosa maravillosa. Sí creo que debería ser parte de nuestro proceso de, te digo, educativo y de formación, incluso inicial. Pero además me parece que también en todas las organizaciones debería haber esta capacidad y particularmente en el gobierno. Y nosotros siempre hemos dicho que en todos los gobiernos locales debería haber un espacio para la transformación de conflictos, desde donde se escucha a las personas y se logre tener otro abordaje de las demandas, necesidades y conflictividades que se viven, ¿verdad? y Sí, como entender también un poco que el conflicto no es la violencia, ¿no? sí, No no, ya se necesariamente. puede tornar violento, ¿no? Se Sí, puede, sí, puede claro, escalar. es muy diferente a la violencia, ¿no? Porque decíamos, que como dicen, ¿no? De la violencia, podemos prescindir, del conflicto no. El Claro. conflicto es inherente a nuestras relaciones. Ujú, La violencia es lo contrario a la paz, ¿no? Y el conflicto puede ser un camino hacia la paz. Entonces, sí son dos cosas muy diferentes. Y sí tienes razón, se puede tornar violento, pero precisamente transformar el conflicto hace que esa energía que puede tornar violenta se use para la construcción de soluciones. Y eso requiere una cierta guía y método, y ese es el proceso de transformación de conflicto, ¿no? ok. Yo Pues, sí. mu- Pues yo digo que esa tiene que ser parte de nuestra cultura, porque no es una sociedad que vive en un contexto violento tan complejo, que creo que estas cosas sí están en nuestras manos para evitar otras formas de violencia, ¿no? no, y que es importante entender, ¿no? Porque también vivimos en una cultura y en una sociedad o sea, que los mismos términos los Sí, confundimos, ¿no? sí, Paz la entendemos como ausencia de conflicto, amor lo entendemos como algo, ¿no? Es decir, es como ir como también quitándole esa carga o esa falso significado a los términos. Y entendemos que el conflicto muchas veces o sea, no se sabe que conflicto no es violencia, ¿no? Sino que pensamos como sí, sociedad que conflicto es violencia, violencia es conflicto. O sea, como si fueran sinónimos y no lo es. Entonces, por y eso no, es importante como reconsiderar y reconfigurar, ¿no? Las palabras para poder, pues, construir otros mecanismos también de sí, relación humana, ¿no? Pues, sí. ay, Lolis, pues muchísimas Ay, gracias. no, a ti, Este, muchísimas gracias. digo, es que salen Es más muy rico temas y más conversar. temas y más Sí, temas, sí, sí, pero sí, muchas pues yo creo historias. que lo que nos has compartido ha sido sustantivo también como para entender que como sociedad nos podemos acercar desde otro lugar, ¿no? Y entender que Así es, eso, que el conflicto no necesariamente es el abordaje social, también empieza desde nuestros entornos más inmediatos, ¿no? más pero, íntimos, por pero supuesto. más íntimos, pero al final de cuentas, pues eso mismo nos ayuda también a construir
hacia una sociedad y saber cómo abordar, ¿no? La conflictividad cada vez en los entornos más amplios, ¿no? En- Así es. Y bueno, estos programas tuyos son parte de esta cultura de paz y de esta manera de empezar a mirar distinta la tarea de construir la paz, como pues algo que nos es cercano, no que nos es lejano. sí, Sí. es la intención justamente, ¿no? Invitar a las personas que han estado inmersas en las problemáticas para saber exactamente cómo se manejan desde dentro, ¿no? Y eso que cree como una posibilidad, hablando de qué paz es posible, para que la sociedad, pues nos acerquemos con menos miedo, ¿no? Sino que vayamos teniendo como parámetros, digamos, ideas más que tengan que ver también con nuestros entornos para desde ahí podernos acercar y hacer propuestas de transformación positivas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muy Y bien. como siempre, pues invitamos a las personas que puedan compartir nuestro programa para que todo esto se difunda, que eso es súper importante, sobre todo por todas las problemáticas y todos los conflictos que tenemos aquí en México, y ver también las posibilidades, ver desde otras miradas cómo se pueden abordar todas estas conflictividades, ¿no? Entonces, pues ojalá le puedan poner un like, una manita y lo puedan compartir y se puedan suscribir. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.